Hola a todos, mi nombre es Luis Eduardo Echeverría. Soy el encargado del Consejo Científico sobre Enfermedad de Chagas de la Sociedad Interamericana de Cardiología y tengo una excelente noticia para todos ustedes. El 30 de marzo de este año fue publicado la hoja de ruta para tratamiento de la enfermedad de Chagas en conjunto con la World Heart Federation y la Sociedad Interamericana. En los próximos 12 minutos trataré de resumir para ustedes los puntos más importantes de esta hoja de ruta y cómo nos puede ayudar a hacer frente a esta devastadora enfermedad. Es importante saber que esta hoja de ruta fue presentada al mundo el 28 de marzo de este año en el marco del Congreso del Colegio Americano de Cardiología, que fue realizado de forma virtual y publicado 2 días después en Global Heart. En él participaron no solamente expertos de World Heart Federation o de la Sociedad Interamericana, sino otras instituciones, entes gubernamentales o no gubernamentales, con interés en la enfermedad o que han trabajado en ella durante mucho tiempo. Pero ¿de qué se trata una hoja de ruta? ¿Qué la hace diferente de otras formas de publicación? Hay muchas guías, hay muchos position papers, statements acerca de la enfermedad de Chagas, sobre todo los últimos 10 años, ¿sí? Los primeros 100 años después del descubrimiento de la enfermedad. Esta enfermedad fue relegada al olvido y los entes gubernamentales, los mismos médicos, científicos, no prestamos suficiente atención sobre una enfermedad que costó muchas vidas a muchas personas y que además se siguieron contagiando o adquiriendo la enfermedad de una ruta que pudimos haber cortado mucho tiempo atrás. La Sociedad Americana de Cardiología publicó hace un año aproximadamente en Circulation. Yo tuve el honor de participar en esta publicación en conjunto con la Sociedad Interamericana de Cardiología, el statement o la guía de conocimiento actual sobre Chagas. Lo mismo la Asociación Americana de Ecocardiografía publicando sobre las formas de hacer diagnóstico de imagen multimodales en la enfermedad de Chagas. Tenemos muchas guías, tenemos mucho conocimiento condensado y muy buenos papers y muy buenas publicaciones. Desafortunadamente, aunque esto es excelente para los médicos, para adquirir conocimientos, sobre todo los que no han estado tan expuestos a pacientes con la enfermedad, esto no es tan bueno para tomadores de decisiones o no es tan completo para sistemas de salud y definitivamente no es tan completo para los pacientes, porque en la mayoría de veces esto solo toca una arista de la enfermedad, que es la enfermedad cardiovascular, y no toca las demás. Y hay que recordar que esto es una enfermedad infecciosa que tiene muchas caras. Una hoja de ruta es una cosa totalmente diferente. World Heart Federation ha estado interesado en hacer hojas de ruta en los últimos años, son expertos en eso. Y una hoja de ruta es básicamente una forma de mirar cualquier enfermedad de manera global desde el principio hasta sus últimas consecuencias y buscar cuáles son los obstáculos para tratar esa enfermedad y cómo esos obstáculos pueden ser vencidos con soluciones sencillas y prácticas puestas al servicio de los que toman decisiones. Lo primero que hizo World Heart Federation en asociación con la Sociedad Interamericana de Cardiología fue conformar un grupo de expertos. Y este grupo de expertos definió cuáles eran los propósitos de la publicación de esta hoja de ruta, cuáles iban a ser su contenido, cuál iba a ser las sesiones que se iban a incluir, y empezamos el camino, ¿cierto? Y esto empezó escogiendo qué instituciones debían participar en la conformación del panel de discusión y sobre todo en la realización del roadmap final. Así como muchas asociaciones como la Asociación Americana de la Salud o el American College, ENDI, Chagas Coalition, Mundo Sano, Novartis, se vincularon a nuestro proyecto y empezamos a trabajar juntos para realizar al final un documento lo más completo posible, lo más útil y lo más práctico posible. Finalmente empezamos las reuniones presenciales.
La primera de las cuales se realizó en Buenos Aires en octubre de 2018. Fue la reunión de organización de esta hoja de ruta, cómo íbamos a empezar, cuáles eran las sesiones que íbamos a tocar y los temas. Tuvimos un tiempo, nos volvimos a reunir nuevamente en Punta Cana, donde analizamos el material que ya teníamos y lo fusionamos. Y finalmente, la última reunión en septiembre del 2019 en Porto Alegre, donde ya pulimos los últimos aspectos y logramos llegar a acuerdos sobre lo que debía ser incluido en el texto final de nuestra hoja de ruta. Es así como hoy ya tenemos un documento escrito y publicado y la próxima etapa es darlo a conocer y hacer que se implemente. Pero este documento, además de ser una hoja de ruta, habla sobre enfermedad de Chagas, también es sobre conocimiento. No puedes tener tantos expertos sobre la enfermedad y no lograr o no tratar de hacer un resumen, una destilación de lo que es el conocimiento que hemos acumulado en los últimos años sobre Chagas. Y lo primero que tenemos que saber y que queríamos hacer conocer es que aunque siempre consideramos la enfermedad de Chagas como una enfermedad exclusiva de Latinoamérica, hay Chagas en el resto del mundo. Hay solo viviendo en Estados Unidos con Chagas 300.000 personas y aproximadamente 80.000 en Europa. Y con cardiopatía, con este compromiso cardiovascular que es devastador, peor que cualquier otra forma de cardiomiopatía, 65.000 en Estados Unidos y 20.000 en Europa. Así que hay Chagas en el resto del mundo. Esto ya no es solo un problema de Latinoamérica, es un problema global. Así que no es una guía solo para Latinoamérica, es una guía para el mundo de cómo tratar y cómo tratar esta enfermedad de forma integral. Y también sobre conocimiento sobre la enfermedad. ¿Sí? Así que hacemos también la compilación de los algoritmos diagnósticos de la historia natural. Esta gráfica me gusta mucho, es la historia natural. Y además damos datos interesantes, que mucha gente que no está expuesta no lo sabe. La infección aguda solo ocurre sintomáticamente en el 10% de las personas, los demás es asintomático y puede cursar como miocarditis. Un 30% de los pacientes en fase indeterminada, solo un 30%, 2 o 3 décadas después de la primoinfección, desarrollan el compromiso de órganos, ya sea cardiopatía o compromiso del sistema digestivo, pero solo un 30%, a pesar de que es una enfermedad muy severa cuando desarrolla el compromiso. Pero también sobre las fases de infección, sobre cómo es el parásito, sobre cómo hacer el diagnóstico en la historia natural de esta enfermedad. Así que tenemos muchos datos para entender la enfermedad desde varias perspectivas, desde varios puntos de vista. Pero eso es lo más importante. ¿Cómo identificar los niveles de posible intervención? Sí, esto es lo diferente. Es como tenemos prevención primaria, que son los pacientes en riesgo, secundaria, los asintomáticos o los que tienen compromiso temprano, y los de prevención terciaria, que ya tienen compromiso más avanzado de órganos, sobre todo el corazón y gastrointestinal. ¿Cuáles son las estrategias para evitarlo? ¿Cuáles son las intervenciones que podemos hacer para evitar que los pacientes se contagien, para evitar que la cardiomiopatía progrese o finalmente para tratarla cuando ya se presenta y estamos hablando de prevención terciaria? Pero también tratamos de contemplar cada posible escenario de la infección, ¿sí? Y aunque esta gráfica me fascina, aunque es un poquito llena de datos, si ustedes siguen el color, pueden encontrar cada pequeño escenario según la ruta de infección y qué hacer en cada momento, en la fase aguda, en la transmisión vertical, o en la transmisión oral, o en la transmisión vectorial, o cuando hay cardiopatía o no hay cardiopatía. Así que esta gráfica nos muestra a la gente en riesgo, cómo hacerles el tamizaje y el diagnóstico, cómo clasificarlos, tratarlos y manejarlos, finalmente cómo seguirlos a largo plazo. Y si uno la ve un poco compleja, yo les digo, solo sigan el color. Fíjense, los casos congénitos. Es ahí claramente ves cómo haces el diagnóstico, cómo tratas de evitarlo inicialmente, tratando de identificar los pacientes en riesgo y dónde puedes dar tratamiento antes de la concepción.
cómo tratar cuando ya se presentan los casos y cómo hacer el seguimiento. Pero también es sobre gente que necesita opciones de tratamiento. Y aunque se calculan que hay 6, 7 millones de personas en el mundo viviendo con la enfermedad de Chagas, habrá algunos en donde el tratamiento específico, etiológico contra el parásito sirve. Clásicos los de enfermedad aguda, clásicos los que tienen reactivaciones, clásicos los neonatos o las mujeres en edad fértil. Hay algunos otros en donde la evidencia va en contra de establecer tratamiento, los que tienen cardiopatía avanzada, por ejemplo. Y hay otros que simplemente no sabemos y donde necesitamos mucho más ciencia, mucho más ensayos clínicos o estudios que nos den estas respuestas. Finalmente, el nivel de evidencia en cada segmento. Por ejemplo, pacientes con cardiopatía muy avanzada, sí, la recomendación es no ofrecer tratamiento, el nivel de recomendación es condicional, pero el nivel de evidencia es moderado. Así que en general a estos pacientes no les ofrecemos tratamiento. Y un caso opuesto es un paciente que requiere tratamiento, como una mujer en edad fértil que tiene, todavía puede concebir para evitar la transmisión vertical, y acá el nivel de recomendación es muy fuerte de dar tratamiento antiparasitario. También acerca de cuando ya desarrollas la cardiopatía, qué hacer. Tienes un paciente con una serología positiva y este algoritmo nos guía sobre qué hacer en cada escenario, qué exámenes pedir de forma inicial, si lo mantengo en prevención primaria, si lo remito al especialista, al cardiólogo, al gastroenterólogo, si tiene compromiso gastrointestinal. Así que esto nos puede ayudar a qué hacer en cada momento cuando ya la enfermedad a órganos se ha desarrollado. Pero esto es lo más importante, es sobre cuáles son los obstáculos para desaparecer esta enfermedad de la faz de la Tierra y cuáles son las posibles soluciones para vencer estos obstáculos. Así que postulamos obstáculos desde la prevención y sus potenciales soluciones. Obstáculos desde el diagnóstico, tratamiento y complicaciones clínicas y sus potenciales soluciones. Obstáculos sobre el tratamiento, sobre cómo tener mejores medicaciones para combatir etiológicamente la enfermedad y sobre las potenciales soluciones a estos problemas. Y obstáculos sobre el diagnóstico y cómo hacer un diagnóstico rápido, identificarlo, y cómo hoy tenemos muchas barreras que evitan que los pacientes tengan un diagnóstico temprano, y cómo vencer estas barreras. Pero sobre todo, y esto es lo más importante, es sobre personas. Es sobre personas que sufren esta enfermedad. Le voy a contar una historia. Esta historia pasó en mi centro. Esto pasó hace, no sé, 6, 7 años. Y mi centro queda en Santander, en el nororiente de Colombia. Y es una zona endémica de Chagas. Mi hospital es un hospital de 4º nivel que hace trasplante, coloca corazones artificiales, pero ve muchos pacientes chagásicos. Y este es un clásico paciente, ese que está leyendo el letrero. Es un clásico paciente campesino, probablemente expuesto al vector y probablemente con Chagas, muchos de ellos. Si está en la Fundación Cardiovascular, es muy probable. Y está viendo este letrero, ¿no? Esto pasó hace 4 o 5 años, ahora que me acuerdo, durante la epidemia de ébola, hablando de epidemias y este momento en el mundo. Y pasó esto, ¿no? No hubo ni un solo caso en Colombia, no hubo un solo caso en Latinoamérica. Sin embargo, hubo muchos letreros en todos lados de cómo combatir el ébola, y si tenía síntomas, si había estado en África, cómo evitar que esa enfermedad se expandiera. Y si ese paciente tiene síntomas y tiene fiebre, pues claramente no iba a pensar en Chagas, está viendo el letrero, piensa en ébola. Y eso es un error. Eso es un error que tenemos que combatir, porque nunca tuvimos un solo caso de ébola. Y sin embargo hemos convivido durante décadas, durante siglos, con esta enfermedad. Y hemos podido terminarla hace mucho tiempo, pero solo hace 100 años la identificamos y seguimos olvidando a nuestros pacientes que sufren la enfermedad. Es por eso que esta frase de Derek Bowe fue decano de la Facultad de Derecho de Harvard, y él tenía una frase que identifica a veces nuestra aproximación a la enfermedad. Él decía: si tú piensas que el conocimiento
es caro. Si piensas que el conocimiento vale mucho, ensaya con la ignorancia, a ver cómo te va. Y hemos ensayado mucho tiempo con la ignorancia. Es tiempo de cambiar el enfoque. Es tiempo de usar hojas de ruta como la de World Heart Federation y la Sociedad Interamericana de Cardiología. Muchas gracias.